Ok chicos, bueno, vamos a resolver el siguiente problema, el cual nos dice que yo tengo una barra de acero A36 con un diámetro de 20 milímetros y va a estar sometida a una fuerza o a fuerzas axiales como se muestra en la figura. Hay que determinar cuál es la deformación o el desplazamiento en C con respecto al soporte fijo en A. Ok, entonces esta sería la figura. Lo primero que yo tengo que hacer aquí para poder resolver el problema, pues como lo hemos hecho en el caso de otros problemas anteriores, es siempre hacer un diagrama de cuerpo libre. Cuando hacemos nosotros un diagrama de cuerpo libre, pues es especificar cada una tanto de reacciones como de fuerzas que tenemos. En este caso tenemos las dos fuerzas de 50, la fuerza de 40 y la reacción que se va a producir en AX. Para este tipo de problemas lo que nosotros necesitamos hacer es ir seccionando dependiendo de cuántas o cuáles sean nuestros elementos que conforman toda la estructura o toda la pieza. En este caso, si me doy cuenta, yo tengo dos elementos. Uno que vale 40 milímetros o que tiene una dimensión de 40 milímetros y otro que tiene una dimensión de 600 milímetros. Entonces lo que voy a hacer primero va a ser un pequeño corte. Ese corte se va a hacer antes de B. Siempre los cortes se hacen antes de llegar al punto máximo de la longitud del segmento. Entonces hago el corte en el punto B y sería mi nuevo diagrama de cuerpo libre, en donde lo único que voy a ver van a ser los 40 kilonewtons que tengo en mi diagrama de cuerpo libre original y pues obviamente una reacción que va a contrarrestar estos 40. Aplicamos ecuaciones de equilibrio y una vez que tenemos las ecuaciones de equilibrio empezamos con suma de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya a la derecha positivo. Decimos que 0 es igual a menos Bx más 40 kilonewtons. Si yo despejo, para este caso despejo a Bx, si está restando va a pasar al otro lado sumando, por lo tanto Bx tiene un valor de 40 kilonewtons positivo. Quiere decir que mi vector lo estoy colocando de forma correcta y este elemento, únicamente el elemento CB, va a estar actuando a tensión. ¿Ok? Ya que tenemos eso, ya hicimos el corte de sección en este primer elemento. Ahora hacemos un corte de sección antes de llegar a el punto A. Entonces hago un corte antes de A y ya que está ese corte, lo que voy a hacer ahora es representar otra vez mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Represento mi diagrama de cuerpo libre. Aquí está el corte indicado como se ve en la figura del lado izquierdo. Tengo las dos fuerzas, ahora sí ya veo las dos fuerzas de 50 kilonewtons. Tengo la fuerza de 40 kilonewtons y tengo AX. Ok, ya que tengo yo el diagrama de cuerpo libre, vuelvo a aplicar otra vez las ecuaciones de equilibrio. Equilibrio mi sistema, suma de fuerzas en X igual con 0 y sería AX positivo menos la suma de los dos, de los dos vectores de 50 kilonewtons que sumados me da menos 100 kilonewtons y después es más 40 kilonewtons. Despejamos a AX y por lo tanto AX me da que es igual a 100 kilonewtons menos 40 kilonewtons, lo que es igual a 60 kilonewtons. Ok, podemos decir hasta ahorita que ya tenemos equilibrado el sistema, ya sabemos cuáles son las reacciones y ya sabemos cuáles son las fuerzas que van a actuar en cada uno de los elementos para poder aplicar la ecuación del desplazamiento total para este sistema. Entonces, para este caso, antes de seguir con nuestro análisis, nosotros debemos de hacer un diagrama, se llama diagrama de fuerzas, y este diagrama de fuerzas me va a permitir a mí determinar cuáles son las fuerzas que actúan a tensión y cuáles son las fuerzas que actúan a compresión. Entonces, lo primero que yo hago es volver a dibujar un diagrama de cuerpo libre como el que se ve en la pantalla. Una vez que tenga el diagrama de cuerpo libre, yo lo que voy a hacer es un eje coordenado. En este caso, el eje horizontal va a ser el eje a través del cual va a estar dirigido el elemento y el eje Y va a ser el eje a través del cual se van a mostrar cada una de las fuerzas. Como ya lo habíamos hecho y como lo fuimos haciendo de derecha a izquierda el análisis, en este caso entonces
el primer vector que vamos a representar son los 40. Sube, mi vector fuerza tiene 40 kilonewtons, que es lo que me dice aquí, positivos. Después de ahí, si nos damos cuenta de C a B, como lo vimos en la lámina anterior, pues no tiene ningún cambio, no sufre ningún cambio, entonces se va a mantener constante. Se mantiene constante la fuerza, no hay ningún cambio. Después de ahí, nosotros tenemos dos vectores de 50 kilonewtons, pero como están a la inversa de este elemento, pues yo sé que ambos valen 100 menos los 40 de aquí, entonces yo tengo que llegar hasta menos 60, ¿ok? Entonces va otro vector, ahí está, ¿ok? Este punto de aquí podríamos decir que aquí vale menos 100, aquí ya tenemos un valor de menos 100. Aquí sería menos 100. Son los menos 100 kilonewtons que yo ya tenía. Ok, ¿cómo sé que llegué aquí a menos 100? Bueno, si nos damos cuenta de aquí a este punto yo ya había recorrido 40 unidades. Se mantuvo constante. Entonces de aquí a este punto, de aquí hasta aquí, va a recorrer 40, perdón. ¿Cuántos voy a bajar más? Pues entonces estaría llegando a menos 60, ¿verdad? Entonces ya no sería el 100 ahí. Ya estaríamos recorriendo hasta ese punto, tendríamos menos 60 kilonewtons. Entonces serían menos. Ok, entonces serían menos 60 kilonewtons, que sería ese punto que tenemos ahí, 60 kilonewtons. Ahí está. Entonces tenemos menos 60 kilonewtons. Después de ahí nosotros seguimos avanzando. Ok, después de ahí seguimos avanzando. Y si nos damos cuenta de V a A, no hay ningún cambio de sección. Y por último, si recordamos en la lámina anterior, el resultado de AX había sido 60 positivos. Entonces, menos 60 que tengo aquí, más el 60 que me dio positivos, pues mi vector se va a llegar a 0. Y quiere decir entonces que hicimos los cálculos correctos, por lo tanto, mi análisis anterior está bien. ¿Por qué? Porque llegó a 0. Aquí hay algo que recordar. Si mi diagrama, este diagrama de fuerzas, no cierra en 0, está mal el problema y tengo que regresar al análisis estático o a las ecuaciones de equilibrio. Ahora, ¿cuáles van a ser las fuerzas que yo voy a ocupar? Pues bueno, de aquí a aquí se mantiene constante y por lo tanto yo tengo que son 40 kilonewtons. Y de aquí a aquí se mantiene constante, entonces son menos 60 kilonewtons. Por lo tanto, las fuerzas que van a estar interactuando tanto en este elemento como en este elemento, de C a B van a ser 40 kilonewtons y de B a A van a ser menos 60 kilonewtons. Entonces, ya que tenemos el diagrama de fuerzas y sabemos cómo salen las fuerzas que voy a ocupar para utilizar la ecuación del desplazamiento total, voy a empezar entonces a calcular el desplazamiento en C. Ojo, un dato importante, respetar los signos. Hay que respetar, si son positivos, se quedan positivos, si son negativos, se quedan negativos. Nunca hay que cambiar los signos, por favor, porque eso me va a decir si el elemento crece de tamaño o si el elemento disminuye su tamaño. O sea que si se está alargando o se está comprimiendo el elemento. Y entonces, como recordamos de la presentación anterior, pues tenemos que el esfuerzo, el desplazamiento total es igual a la sumatoria de todos los desplazamientos en cada uno de los elementos. Para este caso, pues yo voy a tener dos elementos, por lo tanto nada más voy a tener la deformación o el desplazamiento AB más el desplazamiento BC. Y ya la ecuación que quedaría, pues ya sería que con todas las cargas, longitudes y áreas de cada uno. Ojo, para este caso en particular, y tal vez se puedan presentar en algunos otros ejercicios, me está diciendo que el elemento todo está construido por una sección o por material acero A36, lo que quiere decir que el módulo de elasticidad siempre va a ser constante, no cambia. Y también me dice que el diámetro
de la sección de todo el elemento es de 20 milímetros. Por lo tanto, el área de las dos secciones no cambia, se mantiene. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí para reducirlo matemáticamente es factorizar los dos valores, tanto de área como de módulo de elasticidad, los factorizo y entonces me quedaría esa ecuación 1 que está ahí, que ya es factorizando cada uno de mis valores. Por último, ya cuando tengo cada uno de esos valores, ¿ahora qué hago? Pues ya empiezo a sustituir cada uno de los valores en la ecuación 1 que yo obtuve, sin antes obtener los datos del problema. Estas igualdades hay que hacerlas siempre, por favor. El diámetro de AB, para este caso en particular, es igual al diámetro BC. El módulo de elasticidad AB es igual al módulo de elasticidad BC. Ok, entonces siempre hay que tener en cuenta las igualdades, por favor. Las cargas, como habíamos visto en el diagrama de fuerzas, AB es menos 60, volvemos a lo mismo, respetamos el signo que tenga, y de B a C es 40 positivo. Y las longitudes, como vimos en el diagrama inicial o en el diagrama de fuerzas, son 600 y 400. Entonces nos detenemos tantito a determinar el área del segmento y transformar cada uno de los metros a de milímetros a metros, perdón. Obtenemos el valor del área y convertimos las longitudes de milímetros a metros. ¿Ok? Por último, pues ya que tenemos ahora sí todos los valores que necesitamos para la ecuación 1 que sacamos de la lámina anterior, sustituimos cada uno de los valores que tenemos. Y una vez que tenemos ya cada uno de esos valores, lo que vamos a hacer es obtener el valor total. Y entonces me dice que la deformación o el desplazamiento total es igual a menos 0.318 por 10 a la menos 3 metros o menos 0.318 milímetros. ¿Qué me quiere decir esto? Que mi elemento, en lugar de alargarse, el elemento se contrajo, esto es, redujo su longitud a 0.318 milímetros. Si lo vemos como una unidad, es como si fuera un esfuerzo, se comprimió el elemento del punto C, se retrajo como si fuera hacia el punto B. Ok, pues bueno, eso es todo por este video. Espero haya quedado entendido el problema. Si no, voy a estar al pendiente. Cualquier cosa, ahí estoy al pendiente. Gracias.